Gracias, muy buenos días a todos. Si el acento no les calza es que soy de Costa Rica. Entonces, por aquello, acepto chistes de que no uso la R. Bueno, primero que nada, muy honrado de formar parte de este foro con grandes profesionales y con grandes personas que nos vienen a escuchar. Y hoy, de una manera muy rápida, tengo el honor de poder mostrarles qué estamos haciendo en Holcim a nivel mundial. Pues somos la empresa de productos y materiales de construcción más grande del mundo. Básicamente, en este momento hemos determinado que existen 5 megatendencias a nivel mundial en temas constructivos. Como pueden ver, tenemos el crecimiento poblacional. Hoy aproximadamente somos 8 billones de personas y básicamente, muy amable, ¿y esto cómo se usa? Aquí, imagino que por aquí, no. Estamos teniendo un movimiento poblacional del campo hacia las ciudades que nos van a incrementar la demanda de soluciones. Hacia eso también tenemos que sumar el tema de la construcción sostenible, pues ahora, como lo decía hace un rato Angelucci, nos hablaba, bueno, también la gente quiere vivir en un lugar que sea sostenible, que sea autosustentable. Obviamente todos pretendemos incrementar nuestro estilo de vida. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de que los grandes monumentos históricos o las grandes casas o los grandes patrimonios queremos repararlos y construirlos. Con esto en mente, ¿qué podemos hacer como Holcim, como una compañía que tiene 130 años de existir, para poder apoyar esta gestión? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Hola, gracias. Es aquí. Gracias. Se vale que no sepa usarlo. Con esto, como organización hemos determinado, primero, no es decir cuánto tengo y hacia dónde quiero ir. Primero me voy, además de decir cuánto tengo, voy a buscar un método científico, en este caso el SBTI o el Science Based Target, donde nos asociamos y decimos, nosotros queremos apoyar en la reducción de 1.5 grados centígrados la temperatura global. Entonces, con ese pensamiento y con criterios científicos nos unimos a este grupo, pues consideramos que es la mejor forma de abordar esta crisis, desde una manera integral, porque como grupo tenemos el cemento, tenemos el concreto, tenemos los agregados, tenemos a la organización Geocycle, que es la que maneja el coprocesamiento de residuos, y una gran cantidad de empresas que pueden sumar y aportar en esta reducción. Acá en El Salvador, por ejemplo, podemos ver que liderando esta construcción manejamos productos como el EcoPact, que no es otra cosa que un concreto súper bajo en emisiones, porque nace desde un cemento bajo en emisiones, que utiliza el coprocesamiento, o sea, el uso de residuos para su construcción, para su gestión o producción, pero que también controla la adición de clinker, que es el producto que manejamos o lo que sale de nuestros hornos, aditivado adecuadamente, y con eso construimos un cemento bajo en emisiones que posterior a eso se usa para hacer un concreto bajo en emisiones. Obviamente, los colegas ingenieros civiles y los colegas arquitectos también están desarrollando nuevas tendencias y nuevas metodologías para poder usar estos concretos de alta resistencia. Ya no se ocupa una columna de aquellas gigantescas de 1 metro de diámetro, cuando lo puedes hacer con muchísimo menos acero y con muchísimo menos concreto, dando la misma resistencia o el mismo soporte. Estas alianzas, como las que les llamaba del Science Based Targets, nos han ayudado porque así podemos definir nuestros objetivos 2030 e inclusive los 2050. Como ven, somos 294 empresas de 42 sectores, agrupamos a más de 9,5 millones de empleados en 49 países. O sea, realmente nos lo tomamos en serio, y esto nace desde los criterios que manda las Naciones Unidas para la economía circular, porque realmente nosotros queremos ser la empresa o el grupo empresarial que nos dé la base constructiva para ese futuro nuevo. Acá les quiero mostrar nuestro camino para ser carbono neutral. ¿Por qué una empresa de cemento o una empresa de este tipo de materiales quiere ser carbono neutro? Y les cuento, en la siguiente filmina van a ver el reto.
porque el reto no son las emisiones que genere un horno. El reto es que el proceso químico que tú tienes dentro de un horno, que es la descarbonatación, es la que genera más emisiones. Tomas caliza, la pasas por un horno y ella va a generar CO2 porque tiene que descarbonatarse. Entonces ahí es donde viene el reto. Como logran ver, nuestra base comenzó en 1990 y la línea azul, que somos nosotros, para el 2018 estábamos en 576 kilogramos por tonelada de material cementante. Mientras que nuestro estándar, o sea, el estándar de la industria, estaba en 610. Para este año, el 2022, queremos estar en 550 y vamos por un buen camino. Y ojo, venimos desde 800, ¿verdad? Entonces hemos venido bajando, hemos metido tecnología, hornos más eficientes, manejo de residuos, etcétera, etcétera, para seguirlo bajando. Nuestro objetivo para el 2030 es de 475, prácticamente haber llegado a la mitad. Y para el 2050, nuestro reto es estar en cero. Que una empresa cementera mundial esté en cero, se las trae. Pero hemos desarrollado una serie de tecnologías y estamos invirtiendo en más para poder alcanzarlo alrededor del mundo. Como les comentaba, y para poder hacer este trabajo, lo hemos desarrollado o lo hemos dividido en 3 alcances. El primer alcance, que es el 47% de nuestras emisiones, es básicamente porque nuestras materias primas y nuestro proceso de descarbonatación debe ser administrado. Junto con ese 47%, como ven, el 25% es el tema de los combustibles. Ese es nuestro alcance 1. ¿Cómo estamos trabajando? Les puedo contar, por ejemplo, que acá en El Salvador, en cuestión de 2 meses, estamos inaugurando una planta de gestión de residuos en el departamento de Santa Ana, donde vamos a tomar 400 toneladas de residuos sólidos municipales que recibe un relleno diario, los procesamos, sacamos la carga orgánica que la devolvemos al relleno, pero el plástico, el papel y el cartón que iban a ser enterrados de la bolsa de la basura, de la caja de pizza, de la botella de champú, lo que no es reciclable, lo vamos a transformar en un combustible alterno. Entonces ya no tenemos que ir a la tierra, a los recursos naturales, a extraer fuel oil o a extraer pet coke. El siguiente alcance, que es el alcance energético, es aproximadamente de un 7%, 7,5%, es básicamente todo lo que tenga que ver con generación eléctrica y los agregados y nuestras operaciones ready mix. Y el último alcance sobre el que también estamos trabajando son las emisiones indirectas, como por ejemplo, en 2 meses van a llegar a El Salvador los primeros 3 camiones mixers eléctricos, 100%. Estamos haciendo pruebas en América Latina, en este momento están en México, de México brincan a El Salvador para hacer las pruebas y de ahí las vamos a mandar a Colombia. Si las pruebas son funcionales, entonces ya vamos a importar la siguiente flota de vehículos, van a ser eléctricos al 100%. Al 2030, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acelerar acá el uso de productos bajos carbono como el EcoPact y el Susteno. ¿Qué es el EcoPact? Es el concreto que hoy por hoy ustedes pueden usar. No es un concreto diferente, simplemente es con una formulación basada en agregados que pueden ser reciclados, con un cemento bajo en emisiones, transportado por camiones que son más eficientes. Entonces ese es el aporte que podemos hacer. Queremos reciclar 100 millones de toneladas de residuos. Hoy El Salvador, el año pasado, manejó 20,000 toneladas vía Geocycle y para este año tenemos la pretensión de manejar 45,000 toneladas que iban a ir al ambiente y convertirlas en una materia prima o un combustible alterno usado en nuestros hornos cementeros. Queremos ampliar el uso de arcilla calcinada, como ven, duplicar el uso de combustibles derivados de residuos, en este caso, como les acabo de hablar, pasar de 20 a 40,000 toneladas solo en este año, para lograr alcanzar los 475 kilogramos de CO2. Desde el 90 hemos reducido el 27% de las emisiones de CO2, hemos reducido en un 27% estas emisiones, ¿verdad? Basados en este compromiso que les hablaba. Aquí muy rápidamente les quiero mostrar simplemente los 4 pilares sobre los que estamos trabajando. Perdón, hay muchísima información que me encantaría poder transmitirles, pero obviamente el tiempo es limitado. Sin embargo, aquí quiero hablarles de que tenemos desde materiales o productos bajo carbono,
como el EcoPact o el EcoPlanet, que son los que pues tenemos disponibles acá. Vamos a trabajar o estamos trabajando en economía circular. Para el año entrante, no, perdón, para el 2024 estamos empezando nuestro proyecto de agregados reciclados. Todos estos materiales que salen de demoliciones que podemos triturar, sacar el metal y utilizar como un agregado, por ejemplo, una subbase para las carreteras, ¿verdad? Un agregado que nos puede permitir no extraer. Obviamente la Geocycle, que pues tengo el honor de ser el gerente general y de trabajar con el grupo de profesionales acá de El Salvador, queremos construir más con menos. Estamos, por ejemplo, con impresión 3D en África, hemos estado con impresión 3D en Europa. Estamos utilizando concretos especiales como el ductal, que es un concreto muy liviano, que permite por los nervios soportar más peso y entonces tienen menos uso de cemento. Y en fin, el último y más importante es la eficiencia constructiva. Por ejemplo, acá en El Salvador ya estamos usando el hidracreto, que es un concreto que es permeable, entonces se puede utilizar en parqueos y ya no se hacen aquellas famosas piscinas de agua, ¿verdad? Y el manejo por todo lado de los caños, porque este es un concreto permeable que permita que el agua pase y llegue y se infiltre por percolación. La economía circular nos permite reducir un 40% las emisiones, y no solamente en la industria del cemento, que es obviamente en la que somos especialistas, en industrias como la generación de plásticos, la generación de acero y la generación de aluminio. Dentro de las prioridades que estamos planteando es que estamos trabajando para reducir o recuperar 9.5 billones de toneladas del Construction and Demolition Waste de los rellenos sanitarios. Hoy por hoy botamos un edificio, eso lo montamos en un camión y lo mandamos a un relleno sanitario. La cosa más ilógica del mundo. Tenemos el concepto del gato, abrimos un agujero, ponemos nuestras necesidades y lo cerramos y esperamos que nadie sepa qué pasó. Y eso se lo estamos dejando a las futuras generaciones. Prácticamente ya no tenemos a dónde enterrar las cosas. Entonces, lo que necesitamos es abrir esos agujeros y sacar esa riqueza que está ahí, sabiendo administrarla adecuadamente. Residuos como recursos. Tenemos rellenos sanitarios en un país como este que reciben 4.000 toneladas día aproximadamente. De esas 4.000, fácilmente, vía la generación de energía, podríamos sacar 2.000. Hablaron hace unos ratos los panelistas anteriores, por ejemplo, del uso de la carga orgánica en biodigestores. Pero en contraparte, en vez de hacer eso, utilizamos un montón de fuel oil en plantas térmicas que generan electricidad. Entonces, como que no nos ponemos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Necesitamos, nosotros como grupo, vamos a eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles vía la tecnología del coprocesamiento y estamos generando alternativas bajo carbono para que todos ustedes, como nuestros usuarios, puedan tener esa disponibilidad. Básicamente, y súper rápido, eso era lo que les quería mostrar. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna consulta o si este es el momento. Al final, perfecto. Muchísimas gracias, muy buen día. Para continuar con la ponencia, esta es la hoja de vida del siguiente participante. Ingeniero electricista con más de 17 años de experiencia en la industria eléctrica en áreas como mercadeo eléctrico, generación renovable, distribución y comercialización en energía. Cuenta con un MBA y un máster en generación eléctrica. Actualmente se desempeña como gerente de energía en un grupo agroindustrial que produce y comercializa energía a través de biomasa. Damas y caballeros, para desarrollar el tema titulado Aprovechamiento sostenible de los residuos agrícolas y forestales para generar energía limpia. Él es el gerente de energía en compañía azucarera salvadoreña, Dani Reyes. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por esa enérgica presentación. Gracias también a la Unión Europea y al coordinador del foro por invitarnos a compartir un poco de nuestra experiencia. Acá les comparto el contenido, de igual manera trataré de ser muy rápido por el tiempo que tenemos, un poco de lo que vamos a ver. Y para comenzar, ¿quiénes somos? Compañía Azucarera es un grupo agroindustrial salvadoreño que tiene 2 plantas de producción
una en el occidente del país, Central Izalco, y la otra en el oriente del país, Ingenio Chaparrastique, y que su zona de acción o de influencia se centra principalmente en la parte sur del país. Sus productos principales, azúcar, melaza y energía renovable, todo proveniente de la caña de azúcar. Centrándonos en la parte energética, como les decía, el grupo cuenta con 2 plantas. Central Izalco posee una capacidad de generación instalada de 45 megavatios, en donde anualmente o por zafra produce alrededor de 160,000 megavatios hora, en un periodo dentro de lo cual más o menos el 40% es utilizado en el proceso de fabricación de azúcar y el 60% es inyectado a la red nacional, al mercado mayorista. Nuestra otra planta, Ingenio Chaparrastique, posee una capacidad instalada de 62.4 megavatios, donde se producen un poco más de 230,000 megavatios hora en una zafra, aproximadamente entre el 35% se consume también en el proceso industrial y el resto se comercializa en el mercado eléctrico. Por la naturaleza de la industria, nuestra operación es bastante estacional. Operamos normalmente en el periodo de zafra, que va de noviembre de un año, mediados de noviembre de un año, casi que a finales de abril del siguiente año, donde estamos en la producción de azúcar, de energía, en el periodo que conocemos de zafra. Y luego normalmente pues todos los ingenios del país operan más o menos igual, paran operaciones y únicamente Chaparrastique tiene un periodo de generación que nosotros llamamos post-zafra o fuera de zafra, que dura aproximadamente 45, 50 días, el cual logramos hacer gracias a los excedentes de biomasa que nosotros generamos tanto en el periodo de zafra, proveniente de la caña, como de otras iniciativas que les voy a comentar un poquito más adelante. Tal vez para mencionar un par de definiciones que creo que son importantes. Primero que nada, ¿qué entendemos por biomasa? Bueno, hay muchísimas definiciones, hay mucha variedad de lo que se entiende por biomasa. Básicamente es todo aquel materia orgánica que tiene un potencial o una posibilidad de uso energético. Sus orígenes son sumamente variados, pero sin embargo yo considero que en mi experiencia las características más importantes a evaluar para un tema de biomasa son las que están mostradas ahí. No sé si se tapan, pero se las leo. El poder calorífico, básicamente lo más importante, el potencial energético que tiene esta materia. La humedad, que definitivamente define qué tanto se puede aprovechar ese poder calorífico de esa materia. El contenido de cenizas, que nos indica la materia inorgánica que viene incluida dentro de este material y que al final no se va a hacer un aprovechamiento de este material. Y finalmente la composición química de esta biomasa. Esto es sumamente importante también por un tema ya operativo de mantenimiento, ya que hay muchos estudios que nos indican que ciertos elementos que vienen incorporados en la biomasa pueden estar asociados con fenómenos de deterioro en las calderas, por ejemplo en nuestro caso, en los materiales que se utilizan para este tipo de procesos. Entonces, lograr identificar los componentes que posee esta biomasa es un paso muy importante a la hora de definir un proyecto o de definir qué biomasa se puede utilizar, bajo qué concentración o qué porcentaje y cuál es mejor no utilizarla. El otro concepto importante que ya medio se mencionó en una presentación anterior, pero en este caso es un proceso diferente, es el proceso de cogeneración. Nosotros realmente en nuestras plantas lo que tenemos son procesos de cogeneración, porque utilizamos, como se lo voy a explicar un poquito más adelante, 2 tipos de energía para el proceso de producción del azúcar. Básicamente eso es la cogeneración a través de un recurso primario, producir 2 fuentes de energía diferentes que serán utilizadas para un proceso.
Esto representa un potencial importante de optimización de recursos, de ahorros, para algunas industrias que, por ejemplo, si utilizan calor, lo hacen utilizando algún combustible para generar ese calor y además utilizan energía eléctrica y por lo tanto compran energía de la red, por ejemplo. Entonces tienen un doble costo de esos insumos, mientras que a través de un sistema de cogeneración con una fuente primaria de energía pueden producir los dos sistemas al mismo tiempo para utilizarlos. Básicamente, ¿cómo hacemos nosotros este proceso? Como les decía, todo nace de la caña llega al ingenio, en donde entra al proceso de molinos, en donde es exprimido para sacarle todo el contenido del jugo con el azúcar. Ahí tenemos una primera separación de dos subproductos. El jugo, que luego sigue su proceso para la fabricación del azúcar y que más adelante va a utilizar calor y energía eléctrica para ser producida. Y el otro subproducto es la fibra que queda de la caña después de ser exprimida, que en combinación con la humedad natural que trae, es lo que nosotros conocemos como bagazo. Ese bagazo va prácticamente en línea hacia nuestras calderas, donde es combustionado. En estas calderas convertimos el agua en vapor y prácticamente lo utilizamos ya en nuestro sistema de cogeneración, en donde primeramente se produce energía eléctrica, de lo cual, como les decía, aproximadamente un 35-40% se consume en el proceso industrial y el 65% o el restante es inyectado a la red eléctrica nacional, al mercado mayorista. Y luego, después de producirse la energía eléctrica, ese vapor todavía tiene una cantidad importante de energía que es enviado a la fábrica para el proceso de producción del azúcar, y luego este retorna en forma ya líquida a las calderas y están funcionando en un ciclo cerrado. Esta es una imagen de la segunda planta que instalamos en Ingenio Chaparrastique, en el oriente del país. Es la más reciente del grupo y la más grande. Para tener una idea de los componentes principales de este proyecto, pues pueden ver la parte que está con el sombrerito verde y todo hasta llegar a la chimenea es la caldera, en donde se combustiona la biomasa y el agua se convierte en vapor. Tiene una capacidad de 220 toneladas de vapor por hora. Luego ese vapor pasa a la casa de máquinas, donde tenemos el turbogenerador y también está la casa de control, el cuarto de control de toda la planta de generación de energía. Luego tenemos la torre de enfriamiento, que sirve para cerrar el ciclo termodinámico bajo el cual funciona la planta de cogeneración. Tenemos la subestación eléctrica, que es por donde evacuamos todo el excedente de energía que tenemos durante el periodo de producción. Y tenemos la planta de tratamiento de aguas, es una parte sumamente importante del proyecto y de la planta, ya que por las presiones y temperaturas a las cuales nosotros convertimos el vapor, tiene que cumplir parámetros de calidad bastante estrictos, porque cualquier exceso de partículas sólidas en ese vapor que luego pasa a la turbina es literalmente disparar un proyectil contra los álabes de la turbina. Entonces los parámetros que tienen que cumplir son bastante exigentes. Y de esta forma nosotros logramos trabajar en un circuito cerrado todo el tema del agua. Algunos elementos importantes que no se ven en la imagen: el transformador con el cual nos conectamos a la red eléctrica, la planta de tratamiento de aguas, como les decía, y el turbogenerador son partes sumamente importantes de este proyecto. Hasta aquí, digamos, el enfoque como en la parte industrial, en la parte de cómo nosotros producimos la energía, principalmente a partir de la biomasa que ya viene en la caña, que tenemos nosotros en el ingenio. Pero a diferencia tal vez de la mayoría de ingenios azucareros, no solo en el país, sino que en muchas partes del mundo, en donde la planta de energía funciona durante el periodo en que se da la zafra y se produce el azúcar, esta planta fue concebida para que también pudiera operar
totalmente independiente del ingenio, siempre y cuando tengamos el combustible para hacerlo, que en este caso es la biomasa. Les decía al principio, cuando les explicaba nuestro periodo de operación, que nosotros logramos operar cierta cantidad de tiempo después de que termina la zafra, con todos los excedentes que tenemos de biomasa, y otra que estamos produciendo a través de proyectos que en este momento están desarrollándose. Para eso les voy a comentar algunas de las iniciativas en las que hemos investigado y en algunas de las que estamos trabajando más profundamente. Otras fuentes de biomasa potenciales que nosotros hemos identificado, residuos agrícolas de la misma cosecha de la caña, o sea, material verde que todavía queda en campo después de haber sido cosechada la caña y que actualmente no llega al ingenio. Biomasa proveniente de otros cultivos, por ejemplo, tenemos podas que a veces se hacen en plantaciones de café, la misma cascarilla de café que queda después del procesamiento de este cultivo y algunas otras fuentes de biomasa. Madera ya proveniente propiamente de bosques energéticos, o sea, proyectos creados con este fin específico. Otros cultivos energéticos, como creo que ya habrán escuchado el quingras, el vetiver, que son cultivos que se desarrollan específicamente también para este tipo de usos, y material procesado como pellets de madera, que ya también son procesados para utilizarlos ya sea en la producción de calor, de energía eléctrica o ambos. Nosotros particularmente hemos investigado y nos hemos centrado en investigar los primeros 3 de ellos, dentro de los cuales ahorita en el que nos hemos enfocado principalmente es en el tercero, que es los bosques energéticos. Esta es una iniciativa que está desarrollando el grupo, en donde ya se tienen alrededor de 2.000 hectáreas sembradas con diferentes edades o diferentes etapas de desarrollo, en donde la intención es conocer un poco más sobre todo el tema de desarrollo, sobre todo el tema técnico forestal para desarrollar este tipo de proyectos. Hasta el momento hemos logrado identificar, bueno, aquí intencionalmente les he puesto los beneficios, también hemos identificado retos importantes, las claves sobre las cuales se tienen que basar, o los principios sobre los cuales se tienen que basar estos proyectos para que sean realmente beneficiosos, no solo económicamente, sino que también social y ambientalmente. Ya llevamos alrededor de 5 o 6 años desarrollando estos proyectos, estamos todavía en la parte de crecimiento, de desarrollo de los bosques, y todavía empezando apenas algunas pruebas ya de la siguiente etapa, que es la parte de la cosecha, logística, transporte y la utilización de estas biomasas en nuestras calderas. Afortunadamente iba terminando aquí, solo termino con mostrarles cuál es el aporte que el sector biomasa, específicamente los ingenios azucareros en su conjunto en el país, ya aportan a la matriz eléctrica nacional alrededor de un 12%, de lo cual como Grupo Casa, de ese 12% aportamos el 46% en el año. Lo dejo aquí porque se me acabó el tiempo, pero también para que tengan preguntas y dudas, también les dejo nuestras redes, ahí normalmente se publican algunas de las iniciativas que nosotros desarrollamos en este tipo de proyectos y también en temas sociales, en temas agrícolas. Muchas gracias. Se ha mencionado en el día que hubo la participación de la Academia de El Salvador que es necesario lo digital y en efecto eso se va a utilizar en breve con la siguiente ponente. Esto es parte de su éxito curricular. Socia y gerente general en ECO Ingenieros, con más de 20 años de experiencia en consultoría ambiental para una multitud
de proyectos en diversos sectores que incluyen energía eólica, solar, hidroeléctrica, gas natural, transmisión e infraestructura en toda la región, muchos de ellos aprobados por IFC, BID, Proparco, OPIC y otros. Damas y caballeros, para desarrollar el tema sostenibilidad de la mitigación de impactos ambientales hacia la carbono neutralidad, lo expone la gerente general de Ecoingenieros, Leonora Ferrer. Buenas, bienvenida. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto y claro, continúe. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer a la delegación de la Unión Europea por invitarnos a participar este día. Estamos súper contentos de poder participar en este foro de energía renovable. Rápidamente, nada más comentarles que como ecoingenieros, pues tenemos más de 25 años trabajando no solo en el país, sino que ahorita ya tenemos trabajados proyectos en toda la región de Centroamérica, incluyendo también Colombia. Y no solo en El Salvador, sino en Centroamérica hemos trabajado muchísimos proyectos de energía renovable, que nos encanta pues trabajar en esta área. Procedo a presentarles nuestra presentación. Perfecto. Bueno, entrando un poquito en el tema, nuestra agenda de este día, primero un poquito de conceptos sobre la sostenibilidad y la carbono neutralidad. Luego, ¿qué podemos hacer para llegar a un mundo carbono neutral? Para finalizar con algunos puntos importantes de la presentación que nos interesa pues que queden en la mente de todos ustedes. Bueno, de forma muy sencilla y rápida, pues todos sabemos que la carbono neutralidad significa que no estamos agregando nuevas emisiones de carbono a la atmósfera. Logramos esto cuando un país, empresa o industria genera emisiones, pero sin embargo las absorbe en igual cantidad, equivaliendo a cero o incluso llegando a hacerlo de forma negativa. ¿Por qué el CO2 es tan importante? Bueno, si bien el CO2 tiene un potencial de calentamiento global más bajo de los gases de efecto invernadero, este tiene una de las vidas más largas en la atmósfera. Así es que lo que combinado que los sumideros de carbono naturales como los océanos lo absorben en muy baja velocidad, hace que cualquier reducción hoy no se va a ver de forma inmediata, sino que tenemos que empezar a actuar ahorita para ver resultados a futuro. Tenemos otros gases, por ejemplo, el metano y el óxido nitroso, que tienen un efecto mayor de gases de efecto invernadero, pero sin embargo su vida es muy corta en la atmósfera, por lo cual con abordar el CO2 pues estamos logrando bastante. ¿Por qué es importante? Bueno, estamos en medio de una serie de desafíos que el mundo ha experimentado sin precedentes. El 2020 fue la década con temperaturas más elevadas registradas y estamos con crisis e interrupción en las cadenas de suministro al mismo tiempo que la crisis climática. Entonces, en este momento estamos en una encrucijada que necesitamos empezar a actuar y el papel, el sector privado y el gubernamental son claves para esto. Al no agregar dióxido de carbono a la atmósfera, se contribuye de forma para lograr reducir el efecto invernadero, que como ya les mencioné es una de las principales causas del cambio climático. El Acuerdo de París y las reuniones de Glasgow
lo que se busca es que no se incremente la temperatura en el mundo a 1.5 grados de la era preindustrial, ¿verdad? Si no actuamos ahorita, pues no vamos a lograr este objetivo. ¿De dónde viene el tema sostenibilidad? Pues viene del concepto de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Tenemos que ver el tema de abordar el cambio climático de una forma integral, más allá que las emisiones de carbono. Las emisiones de carbono se comparan y compiten con otras demandas humanas en nuestro planeta. El punto final es que estamos retomando más del planeta de lo que nos puede dar, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el cambio climático como un contexto mayor, y la reducción de la huella de carbono pues es uno de los pasos más relevantes. Actualmente la huella de carbono es el 60% de la huella ecológica general y es la de más crecimiento en el planeta. Esta ha aumentado 11 veces desde los años 60, ¿verdad? Entonces, reducir esto es como que lo más esencial. Y por otra parte, los gobiernos y las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales no han logrado resolver estos retos. La empresa privada debe unirse y ser protagonista para abordar estos problemas, siendo uno de estos pues el cambio climático. En la relación empresa-sostenibilidad ha sido abordada de diferentes formas. Empezó viéndose como un aspecto de filantropía y, digamos, la visión de la caridad, hasta ahorita que estamos cambiando a verla como valor sostenible, una estrategia, una forma de vida de todas las empresas. Y la reducción de la huella de carbono ha estado inmersa en esta relación empresa-sostenibilidad. Entonces, tenemos que cambiar un poquito la mentalidad y empezar a ver este tema de una forma un poquito más integral. Ahora, la segunda parte de la presentación, bueno, ¿qué podemos hacer para llevar a un mundo carbono neutral? Primero, pues tenemos que analizar cuál es la dimensión del reto, definir la mejor estrategia, ver las opciones para los que hacen las políticas y también las consideraciones que deben hacer los inversores. La dimensión del reto. Para abordar el problema, el reto, tenemos que propiciar cambios en la economía global. Estos incluyen lo que más genera ahorita lo que más genera ahorita el CO2. Estamos hablando de lo que es la matriz energética, el consumo en general de las personas, ¿verdad? La vivienda e incluso la dieta del ser humano, ¿verdad? Tomar solo los datos totales no nos están apoyando a contar la historia, porque hay que analizar en el contexto y toda la situación de los diferentes sectores, porque tenemos sectores que son más carbón intensivos y tenemos otros sectores que son mucho más fáciles de descarbonizar. Por ejemplo, tenemos países que son los mayores emisores: China, Estados Unidos, India, Europa en su totalidad y Rusia, con un mayor del 50%. Pero si no analizamos per cápita, el dato cambia. Y también hay que considerar el efecto de las actividades offshore. Hay muchas empresas en estos países que ahora están trasladando operaciones a países en desarrollo, y eso hace que la balanza se vaya para otro lado. Pero el asunto es que tenemos que analizar, bueno, en nuestra industria, en nuestra operación, en nuestro día a día, en nuestra empresa, dónde están nuestras oportunidades de mejora, ¿verdad? Y de reducción. ¿Cómo podemos resolver el problema? Bueno, yo retomé de la bibliografía consultada los aspectos que consideramos pueden ser más aplicados en nuestra región, ¿verdad? En nuestro país.
Primero, el tema de la energía limpia y electrificación, que es lo que hemos estado hablando durante el foro, ¿verdad? Buscar reducir el uso de petróleo y gas, mejoras en la infraestructura de transmisión, como mencionaba nuestro compañero de la EOR, pues para poder tener más fuentes de energía no convencional, necesitamos mejorar la red. El almacenamiento de energía, como lo está haciendo la gente de Neoen, pues es súper importante. Y el tema de los vehículos eléctricos, ¿verdad? Ir cambiando en nuestras empresas a vehículos eléctricos. Luego lo que es mejorar la eficiencia, cambio en la iluminación LED con apoyo, que sería muy bueno tener apoyo estatal. Reducir el desperdicio de alimentos, siempre buscando la eficiencia, ¿verdad? Y la eficiencia en el agua y en fertilizantes en la agricultura, ¿verdad? Ahora, y si aún así somos de los sectores que es más difícil lograr una descarbonización, pues siempre está el tema de la compensación, ¿verdad? Podemos dar apoyo en la conservación de bosques y zonas naturales, apoyo en reducir la pérdida de esto, ¿verdad? Y también invertir en investigación para buscar soluciones innovadoras para el secuestro de carbono. Ahora, oportunidades en la mitigación de impactos y los beneficios, pues, como les mencionaba, en el tema de la energía, ¿verdad? Hay muchas oportunidades, siempre hay oportunidades en El Salvador, pues tenemos el país con uno de los mejores asoleamientos en la región y con reducción en los precios de la instalación de energía renovable. Tenemos la existencia de incentivos fiscales para proyectos energéticos no convencionales. En cuanto al ahorro energético, podemos ir cambiando poco a poco la flota vehicular, lo que se va a tratar en el día de mañana. Y también en el tema comercial, pues los locales comerciales, centros comerciales pueden iniciar a ofrecer puntos de conexión, ¿verdad? De recarga para los vehículos eléctricos. Lo que mencionaba anteriormente, la inversión en mejoras en la red y en sistemas de almacenamiento. Oportunidades en cuanto, también continúo con el tema de las oportunidades y los beneficios, la mejora de la eficiencia, ¿verdad? Aquí el tema sería ver si las organizaciones gubernamentales y las entidades bancarias apoyan con financiamiento para cambios en la iluminación y en sistemas para ahorro de agua, que es ahorro de energía. Y si no se puede reducir en nuestro quehacer, pues siempre la compensación. El Ministerio de Medio Ambiente, en su guía de compensación, da la oportunidad de trabajar los impactos ambientales con entidades como el FONAES y el FIAES para invertir en proyectos de reforestación, de manejo de parques, de biodiversidad y sitios Ramsar y reservas de la biosfera en el país. Esta iniciativa es muy, muy buena para poder canalizar los fondos a entidades que sí puedan garantizar una sostenibilidad en el tiempo de la inversión en estos proyectos de reforestación. ¿Cómo podemos implementarlo en nuestra empresa? Bueno, como les decía anteriormente, pues cuantificar nuestra huella de carbono en nuestras empresas y en nuestro quehacer. No solo sacar el total, pues porque el total no nos cuenta toda la historia, ¿verdad? Tenemos que analizar dónde se puede cambiar, dónde no se puede cambiar y qué otros efectos colaterales podemos tener, como por ejemplo podría ser la reducción de empleos. Por tratar de reducir algo, vamos a terminar con una situación negativa. Luego, establecer objetivos razonables. Establecer planes a corto, mediano y largo plazo. Si no se puede reducir rápidamente, pues podemos optar por una compensación. Algo bien importante, pues, es comunicar nuestras acciones y nuestras iniciativas para generar ese efecto multiplicador en otras empresas, ¿verdad?
Y por último, lo que no debe faltar, la evaluación, siempre en el ciclo de plan, actuar, evaluar, ajustar, ¿verdad? Para ir ajustando y lograr los objetivos deseados de la reducción de la huella de carbono. Y por último, no olvidarnos pues de quitarnos esa visión romántica del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. La sostenibilidad nos puede generar muchísimos beneficios a nivel empresarial. Si nosotros reducimos nuestra huella de carbono, podemos tener oportunidades y beneficios. Y creo que todos los panelistas que me precedieron han presentado muy bonitos proyectos de cómo han logrado a través de estos abordajes convertir, por ejemplo, el manejo de desechos en la generación de energía, ¿verdad? Los principales beneficios de tener una empresa sostenible, pues primero que atraemos la inversión. Mucha de la banca multilateral está ya destinando fondos para proyectos que sean empresas sostenibles, ¿verdad? Luego la mejora en la imagen comercial. Los clientes, todas las personas estamos buscando más y más comprar productos que sean sostenibles, ¿verdad? Que no estemos dañando el medio ambiente. Nos quitamos un riesgo de incumplimiento de las regulaciones de medio ambiente. Nuestros empleados en la empresa están contentos de estar trabajando en una empresa sostenible. Y no hablemos pues de los beneficios a las comunidades, la reputación corporativa y definitivamente pues las mejoras al medio ambiente y el impacto que estamos generando en el cambio climático. En la última década, pues, la visión está cambiando. Se espera que las empresas reconsideren sus deberes y responsabilidades y no solo busquen sus beneficios para sus accionistas, sino que para sus clientes, empleados, proveedores, las comunidades y el medio ambiente. Y resumiendo un poquito las principales ideas de la presentación, pues que la carbono neutralidad es una de las principales soluciones para reducir el cambio climático y nuestra huella ambiental. Tenemos que abordar el problema desde una perspectiva de sostenibilidad. Hay muchas oportunidades en El Salvador que les mencionaba, como la energía, el ahorro energético, la mejora de la eficiencia, la compensación ambiental y la reforestación. Y los beneficios están mucho más allá de lo que es el medio ambiente y el cambio climático, sino que si logramos tener empresas sostenibles, vamos a atraer la inversión, vamos a tener crecimiento empresarial y beneficios a nuestros empleados y a las comunidades. Bueno, muchas gracias. Fue la ponencia de Leonora Ferrer, gerente general de Eco Ingenieros. Ahora, para finalizar este bloque de ponentes, este es un pequeño resumen de su hoja curricular. Licenciada en Ciencias Jurídicas, graduada de la Universidad Dr. José Matías Delgado, becaria Fulbright, máster en Estudios Legales Internacionales con especialización en Derecho Ambiental Internacional del International Legal Studies Program de Washington, College of Law for American University en Washington, D.C. Damas y caballeros, a continuación, para el tema Aspectos legales claves para el desarrollo de proyectos de energías renovables en El Salvador, de Socia Arias. Ella es Carolina Lazo. Bienvenida. Bueno, buenos días. Yo quisiera iniciar tal vez como diciéndoles que este es mi primer, digamos, participación presencial después de 2 años de pandemia o más, ¿verdad? O sea, estos 2 años hemos pasado en webinars y todos hemos estado en Zoom, en Teams.
y este es el primer evento presencial que la verdad es que creo que vale la pena decirlo, al menos en mi caso, ¿verdad? Porque no solo se siente uno pues que está ya empezando a salir, sino que también estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, tener esta experiencia después de más de 2 años y estar aquí hablando de sostenibilidad, creo que eso como que le da un plus al evento. Estar escuchando también las experiencias de las empresas, darse cuenta, como decía el señor embajador de Italia, ¿verdad?, de lo importante que es compartir experiencias, porque en definitiva, y creo yo que tal vez como una conclusión que yo sacaría hasta este momento, de lo que han dicho también todos los panelistas, que todo ha estado súper interesante, es que la visión ha cambiado. O sea, yo por lo menos decía, tenemos que cambiar la visión de cómo hacemos negocios, pero creo yo que en definitiva sí ya está cambiando. Qué bueno tener estas oportunidades para darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Muy interesante ver, por ejemplo, lo que hace Grupo Campestre, lo que hace Geocycle, lo que hace CASA. Entonces, si bien es cierto, estamos hablando de energías renovables, pero sí creo yo que vale la pena, pues, este esfuerzo de sostenibilidad, porque también hemos estado oyendo hablar mucho de las estrategias de sostenibilidad, estas famosas ESG, ¿verdad? Entonces, todos estos principios de transparencia, de ser sostenibles, de la gobernanza de las empresas, ya no es solo un nice to have, como dicen, sino que ya hoy es un aspecto que un financista me puede revisar, o un cliente me puede revisar o me puede requerir, porque claro, existe como una cadena de valor en todo lo que hacemos, que al final pues lo que hace uno puede impactar al otro. Así que tal vez felicitar al foro, felicitar a los organizadores también, a los panelistas, ¿verdad?, que han estado aquí con todas estas ideas, y pues también agradecer la oportunidad. Así que sin más, tal vez voy a iniciar. Bueno, sobre ARIA, solo contarles que la firma se fundó en 1942, o sea, este año cumplimos 80 años, tenemos 172 abogados entre socios y asociados, y contamos con experiencia en distintas áreas de práctica como derecho corporativo, energía ambiental. Últimamente también estamos desarrollando la práctica de sostenibilidad en ESG, ¿verdad? Entonces, yo tal vez voy a hablar un poquito de temas bien básicos, ¿verdad? Porque aquí hemos escuchado personas súper expertas, pero yo creo que como lo mío es legal, creo que vale la pena tal vez un poquito retroceder e irnos a cómo funciona o qué es lo que ha pasado en el marco regulatorio del sector, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar del desarrollo de proyectos de generación con base a recursos renovables, pues entonces hay que saber pues de dónde viene también o cómo estamos en el tema del marco legal. Entonces, como tal vez recordarán, en los años 90 se dio la reforma integral pues, del sector energético, que antes estaba totalmente en manos del Estado. Entonces, con la reforma se da pues, la oportunidad de que los particulares se puedan involucrar en actividades que se separan, ¿verdad?, en la distribución, en la generación, en la comercialización. La transmisión también, solo que la transmisión pues, siempre se mantiene siempre digamos, relacionado con el Estado, pero a través de TESAL actualmente, ¿verdad? Entonces, en 1996 se emite la Ley General de Electricidad, que regula las actividades de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización, que serían esas 4 actividades que están sujetas a la ley, ¿verdad?, las que son reguladas. Luego, en el 2011, entra en vigencia el Reglamento de Operación del Sistema de Transmisión y del Mercado Mayorista basados en costos de producción, que le llamamos Robocop de cariño. Es decir, que por más de 10 años, ¿verdad?, porque este reglamento entró en 2011, entonces por 10 años el mercado operó bajo un sistema de oferta, ¿verdad? Entonces ahora bajo el Robocop estamos pues en un mercado que está basado en costos de producción y que se compone de 2 mercados. El mercado de contratos, que es el mercado producto de procesos de licitación promovidos por las distribuidoras bajo la supervisión de la CIGET, y el mercado regulador del sistema, ¿verdad?, que es pues, en el que el precio de la energía del mercado varía hora por hora. Entonces, de esa manera, los actores que tenemos en el sector serían pues, la CIGET,
¿verdad?, que es la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, la unidad de transacciones, que es el operador del sistema y el administrador del mercado. Tenemos a los generadores, las distribuidoras, los comercializadores y también tenemos a los participantes del mercado, que si bien pueden ser los mismos operadores, pues la diferencia es que al ser un participante del mercado también se permite la participación en el mercado de grandes usuarios, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ya hablando del desarrollo de proyectos de generación de energías de fuentes renovables, yo quisiera hablar de de dos figuras, los generadores y los UPR, ¿verdad? Ahora, entonces en el sector eléctrico, el generador es un operador que, como decía, realiza una actividad que está regulada en la ley. Entonces el generador es una entidad que por ley se define como la que es poseedora de una o más centrales de producción de energía eléctrica que comercializa su producción en forma total o parcial, ¿verdad? Que esto es bien importante. Entonces, es importante porque significa que no es necesario que se comercialice toda la energía para que sea considerado un generador, sino que aún si es parcial, se va a considerar generador. Entonces, quiere decir que para ser un generador se va a necesitar de una central de producción de energía y que se comercialice ya sea parcial o totalmente, ¿verdad? Y aquí vale la pena mencionar a los autoproductores y los cogeneradores, que ya también mencionaba el ingeniero Reyes, ¿verdad?, que ellos producen energía para su propio consumo, pero también pueden participar en el mercado. Bajo el reglamento de operaciones, los autoproductores participan en el mercado, que producen energía para su propio consumo y pueden eventualmente también pues, hacer transacciones con los excedentes. El cogenerador también es parte pues, de las figuras que, que actúan como participantes del mercado. El generador también tiene que inscribirse en el registro de la CIGET de operadores y además que se va a tener que renovar anualmente. Inscriben también los equipos en la CIGET, sus equipos de generación, ¿verdad? También pues las líneas que utilice. Y si quiere comercializar, entonces va a tener que además tener la calidad de comercializador, y lo que va a implicar que necesitan tener sistemas de contabilidad separados y también pues obtener esa calidad en la CIGET, ¿verdad? Entonces, para los generadores necesitan contar con todos estos contratos, los contratos de compraventa de potencia de energía con otros operadores, los contratos de distribución que son para que les permitan usar redes de distribución, los de transmisión que es para utilizar las redes de un transmisor, el contrato de interconexión y los contratos de servicios con la UT. Por otra parte, entonces, los UPRs son los usuarios productores renovables. Probablemente ustedes ya han escuchado pues este concepto, que no es un generador, no es tampoco un operador, sino que esta figura pues nace de la norma para los usuarios finales productores de energía eléctrica que se publicó en el 2017 y que todavía a la fecha está vigente, ¿verdad? Entonces la característica de estos usuarios productores es que ellos no obtienen un beneficio económico de lo que producen. Bueno, pero quizás me adelanté mucho. O sea, ellos tienen unidades de generación basadas en recursos renovables que tienen que estar ubicadas dentro de sus instalaciones. Entonces, la intención de instalarlas es pues generar energía para su propio consumo. Esa digamos que es como la idea fundamental. Entonces, no es la intención participar en el mercado mayorista, tampoco convertirse pues en un participante, obviamente, ¿verdad? Y puede existir la posibilidad de que si tiene excedentes de manera eventual, los pueda inyectar en la red de distribución, y para lo cual va a necesitar tener un contrato de distribución, ¿verdad?, para poder regular el manejo de los excedentes. Y cuando los hay, lo que recibe a cambio el UPR es como un descuento pues, en la cuenta con la distribuidora. Entonces, ya viendo tal vez como aclarado estas dos figuras, quisiera irme como a algunos aspectos clave, ¿verdad?, que es como el objeto de la presentación, que se toma en cuenta en el desarrollo de proyectos de energías renovables, que son aspectos meramente legales o que también hemos ido aprendiendo en la práctica. Entonces, en la etapa de evaluación, nosotros creemos que siempre es importante, ya lo habían mencionado, pues, ¿verdad?, en otros paneles, pero siempre hacer una evaluación preliminar del sitio y de la viabilidad ambiental, pero como un ejercicio previo a cualquier resolución, digamos, de la autoridad, que sería medio ambiente, ¿verdad? Entonces,
Aquí vale la pena retomar los acuerdos del 2017 que sacó el Ministerio de Medio Ambiente, que incluye el documento de la categorización de actividades, que tiene una lista completa de cuáles son los criterios que el medio ambiente va a tomar para poder categorizar la actividad y determinar cuál es el impacto que pueda tener. Y así determinar en cuál de 3 categorías va a estar el proyecto. Si es hoy se denominan de otra forma, pero el categoría A, B1 o B2, ¿verdad? El B2 es el que le implica que por su impacto va a requerir un estudio de impacto ambiental. Entonces, este tipo de cosas son las que se pueden determinar de forma anticipada y nos ayudan en el cronograma, ¿verdad?, del proyecto, para saber si mi proyecto puede o no necesitar de un estudio de impacto ambiental, o si va a ser categoría B1, pues entonces solo voy a necesitar presentar los documentos en medio ambiente y obtener una resolución, pero no tener que hacer el estudio de impacto, ¿verdad?, que es obviamente el proceso largo. Entonces, dentro de otros aspectos también relacionados con el sitio de donde se desarrolla un proyecto, son las colindancias. Porque sí, en la práctica muchas veces sucede que nos fijamos demasiado en el lugar, pero no vemos quiénes son nuestros vecinos. Si tenemos áreas de conservación, si tenemos áreas naturales protegidas, por ejemplo, porque eso puede implicar algún tipo de restricciones o limitaciones también en el uso del inmueble, ¿verdad? O incluso si el inmueble está en un lugar donde hayan distritos de riego y que puedan tener infraestructuras que son difíciles pues también de cambiar. Okay. La segunda recomendación es realizar siempre una matriz de permisos, ¿verdad? Que suena bien lógico, ¿verdad?, que hay que hacerlo, pero es parte de la evaluación pues también de la viabilidad del proyecto, ¿verdad? Entonces, primero, y tal vez como para aclarar, aunque nosotros realicemos un ejercicio de revisar cuál puede ser el probable impacto de mi proyecto en base a la categorización, al final quien tiene la última palabra va a ser medio ambiente. Entonces, no hay que caer en el error de decir, nada, mi proyecto no genera tanto, entonces no voy a presentarle nada a medio ambiente, porque después quien me lo va a llegar a pedir va a ser el juez de medio ambiente, así que mejor tener todo en regla, ¿verdad? El siguiente y el otro punto es de que esto aplica tanto para la planta de generación como también para las líneas de distribución y redes de transmisión. Para los permisos de construcción también pues tener en cuenta quién sería mi autoridad competente, ¿verdad? Y en esto creo yo que la sugerencia es siempre revisar la normativa actual, porque este tema de permisos de construcción y de temas municipales ahorita está cambiando mucho, ¿verdad? Entonces han habido reformas a la ley al reglamento de la OPAMS, hay una reforma por ahí que tiene que ver con la autoridad del Ministerio de Vivienda, entonces por eso es que se recomienda, ¿verdad? Los permisos municipales y las tasas aplicables también, para evitarnos sorpresas con las tasas, ¿verdad? Y permisos según el recurso, ¿verdad? Porque si nosotros por lo menos somos empresas que nos preocupa también conocer el origen de los que nos suministran a nosotros, por ejemplo, de proveedores críticos, por decirles, si yo tengo una planta de biomasa, me interesa saber cuál es el origen de la biomasa, ¿verdad? Eso es parte de los aspectos que también se sugieren incluir. Y en el tema de si el recurso es hidráulico o geotérmico, pues entonces tomar en cuenta que si es posible, ¿verdad? Bajo la ley de generación de baja escala, creo que se llama la ley, si es posible hacer obtener permisos, pero tiene que ser una concesión de la Asamblea Legislativa. Y otro tema es también, por ejemplo, revisar normas como la ley de agua, que empieza en julio de 2022, este año, donde se agregaría una autorización adicional para proyectos de generación en base a hidros, porque se va a requerir además una autorización de esta autoridad nueva que se llama Autoridad Salvadoreña del Agua, ¿verdad? Y ya me pasé, ¿verdad? Vaya. Entonces, tal vez el punto 4 creo que es importante porque ya lo mencionaban, es el tema de los incentivos fiscales. Bajo la ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la generación de electricidad, aquí les he detallado pues cuáles serían estos beneficios, pero aplican a nuevas inversiones para la instalación de una central nueva o para la ampliación de una, ¿verdad?, existente, toda vez que sea una nueva inversión. Los recursos que se están, digamos, como promoviendo con esta ley son el hidráulico, el geotérmico, eólico, solar, marino, biogás y biomasa, que en realidad la ley tiene una lista cerrada, ¿verdad? Pero estos son. Y los beneficios se resumen en la exención total del pago de los derechos arancelarios de importación de maquinaria
equipos, materiales e insumos para preinversión e inversión aplicable para la planta, aplican a las subestaciones, la línea de transmisión o de distribución, según sea el caso, y la exención total del impuesto sobre la renta por 5 años para los proyectos de más de 10 megawatts y por 10 para los proyectos menores o iguales a 10. Y finalmente, pues la exención total del pago de todo tipo de impuestos sobre los ingresos provenientes directamente de la venta de los certificados de emisiones reducidas, que sinceramente, me parece que es algo que suena bien, pero que no tiene mucha aplicación en la práctica. Y creo que sí es de esas cosas que se tienen que desarrollar, donde hay oportunidades, pues tal vez como para desarrollar más el mercado, también cómo se puede certificar en realidad estos proyectos para pues poder aplicar este tipo de beneficios. Así que eso es todo, y aquí me voy a unir al panel para si tienen preguntas. Muchas gracias. Llega el momento, como es habitual en toda exposición, el feedback. Esta vez los ponentes tendrán el espacio para las reflexiones y quien estará a cargo posee la siguiente hoja curricular: ingeniero electricista con maestría en Administración de Negocios, gerente general en Sensunapan y vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Energías Renovables a lo largo de 20 años de experiencia. Damas y caballeros, el vicepresidente de la Asociación Salvadoreña de Energías Renovables, Mauricio Arévalo, moderará las reflexiones con los panelistas en este panel número 5 de energía renovable para un futuro sostenible. Muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias. Sí, interesantes las experiencias de nuestros panelistas. Son experiencias de buenas empresas que realmente hay que seguirlas adelante, impulsarlas. Pero sí, también yo me quito el sombrero ante los abogados que se meten a ver el tema de las energías, porque si a uno de técnico le cuesta entender el ROP-CP o el Robocop, como le dicen, no digamos a un abogado llegar a entender esa parte técnica para poder dilucidar todos esos contratos. Entonces, sí, siempre ha sido algo que me ha llamado, como le digo, me quito el sombrero. Bueno, de las experiencias que hemos escuchado ahora, pues hay un par de cosas que me gustaría consultar. Jorge, con la experiencia de ustedes, entiendo que todo esto lo están haciendo, pues, de alguna manera es un negocio circular del negocio del cemento y la utilidad que ustedes pueden darle a los hornos, y han encontrado esta oportunidad ahí de generar energía, pero también es interesante el hecho de poder hacer esta destrucción de residuos que dejan de podrirse, podríamos decir, en el medio ambiente ahí y contaminar, sino que pasan a un proceso diferente y que al final se convierte en energía. Pero, ¿cómo puede una empresa, o sea, cobran ustedes por este servicio cuando alguien les pueda llevar, o cómo puede alguna empresa ser proveedores de ustedes, que también sea rentable para ellos y que sea negocio para ustedes, que les vendan el producto y al final para ustedes les sea útil? Claro, bueno, básicamente el concepto se maneja le llamamos el triple bottom line. El negocio debe ser primero ambientalmente sostenible. Tenemos que ser una mejor solución que cualquier otra cosa. Por ejemplo, nosotros no podemos competir con el reciclaje porque el reciclaje es una solución preferida para el manejo de ciertos materiales. Entonces, por ahí cubrimos el tema ambiental porque somos una mejor solución que mandarlo al relleno sanitario o, en dado caso, productos peligrosos, por ejemplo, fármacos, agroquímicos, vencidos, ese tipo de materiales, tenemos el proceso perfecto para destruirlo. El segundo concepto es que esto es un concepto económico, o sea, esto tiene que ser negocio y tiene que ser un beneficio ganar-ganar. Una empresa que produzca un material
por ejemplo, un agroquímico, un fármaco que se venció o que regresó del mercado porque tuvo algún problema de calidad, nosotros procedemos a destruirlo sin ningún tipo de problema de residuo y, por ejemplo, eso es una destrucción de marca, porque nadie quiere que su marca se vaya a ver mencionada en una mala práctica. Ahora aquí tenemos a la licenciada que puede certificarnos eso. Y el último también es un concepto social. O sea, nosotros generamos un encadenamiento ahora que de muchísimas personas. Solo YoCycle El Salvador somos 25 personas. Entonces, sí, nosotros cobramos por los residuos que manejamos, porque al final esto es una responsabilidad extendida. Como en América Latina debemos de olvidar que la basura es problema del otro. Vámonos al ejemplo más simple en nuestra casa. Yo pongo la basura en una bolsa y voy y la saco a la calle, espero que pase el camión. Y si el camión no pasa, me enojo, ¿verdad? Y llamo al alcalde para decirle que por qué no pasó el camión. Porque no es mi problema. Tenemos que cambiar esa mentalidad y como empresas tenemos que trabajar con la responsabilidad social extendida. Somos responsables de los residuos, nosotros como usuarios, somos responsables de hacer una separación adecuada en nuestros hogares y qué más que la industria. También tenemos la ventaja de que si hay empresas que monten sistemas de gestión que nos produzcan algo que sea aprovechable para nosotros, lo decía el ingeniero acá, por ejemplo, los pellets de madera podrían ser aprovechados en nuestros hornos. Y no solamente lo hacemos acá en El Salvador, por ejemplo en Costa Rica tengo la experiencia, se manejan 400, 500 toneladas de biomasa por mes y en muchas plantas alrededor del mundo esto eleva nuestra tasa de sustitución de combustibles tradicionales y obviamente dependemos muchísimo menor de cadenas de abasto, no extraemos combustible de la naturaleza, ¿verdad? No se necesitan tantos pozos petroleros, etcétera, etcétera, y sobre todo estamos recuperando un material que va a ir a descomponerse. No sé si te queda claro. Muchas gracias. Dani, quería hacer una consulta con respecto a la experiencia que ustedes tienen con lo de los bosques energéticos. Me imagino que esto puede ser un compromiso para ustedes de sembrar árboles, pero a la vez esos van a servirle también como biomasa en el futuro. Pero existen también una alternativa similar a la que le consultaba a Jorge, de que alguien le lleve la materia prima y se la compren. Esa sería una parte. Pero además, digamos, por la experiencia en El Salvador, no sé si ustedes se han dado cuenta, hemos dependido mucho del café como una fuente de ingresos y recursos, pero todos los cafetales se están transformando ahora en otro tipo de plantaciones. Más sin embargo, el BID en un reciente informe dice que hay mucha oportunidad en lo que es en el tema de la silvicultura, reforestación y todo, que al final viene a como decir, podría ser una nueva fuente de empleo, pero que a la vez también fueran recursos para ustedes. ¿Hay alguna iniciativa que usted conozca donde se esté impulsando esto o qué sugiere usted que podríamos hacer para, como le digo, para no perder ese bosque cafetalero y transformarlo en bosques que sirvan también todavía manteniendo el medio ambiente? Bueno, gracias por la pregunta. Es un tema bien interesante, bien amplio y yo creo que con bastantes oportunidades. En la presentación yo les mostraba diferentes fuentes que hemos identificado de biomasa. Una de ellas era precisamente esto, de biomasa proveniente de otros cultivos o de otras actividades. El sector cafetalero actualmente en un mercado hasta cierto punto un poco informal que ya existe, que ya ha comenzado, está proveyendo parte de esta biomasa. Nosotros particularmente lo hemos explorado, nos hemos acercado un poco, pero también hemos sido un poco cautelosos por el tema que a veces no podemos certificar exactamente el origen de esta biomasa y si ese origen cumple todos los requisitos legales que tienen que tener. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado principalmente en producir nosotros nuestra biomasa, porque de esa forma nosotros garantizamos que todos los principios de sostenibilidad se apliquen en estos proyectos.
pero sin embargo creo que haciendo bien las cosas sí hay un potencial, precisamente para que puede ser un ganar-ganar para el sector cafetalero, que ellos constantemente producen biomasa como parte del mantenimiento, no porque están desapareciendo, sino que como parte del mantenimiento de su actividad. Ellos generan normalmente una cantidad de biomasa, y creo que habría una oportunidad para ellos como productores y para otras empresas como nosotros que nos sirve como insumo, y esta comercialización de esta biomasa puede servir como un apoyo económico para la actividad que ellos tienen, porque si ahorita de alguna manera, no conozco mucho el tema, pero lo que he oído es que si está muy bajando la existencia de cafetales, porque probablemente no está siendo tan rentable. Pero si ellos encuentran esta otra fuente, exacto, en donde, igual que nosotros, un subproducto, lo vuelven algo que apoya económicamente su actividad principal, puede mejorar el rendimiento de la actividad principal de ellos. Entonces, yo creo que sí hay un potencial ahí, pero hay que hacerlo siempre bajo una visión y un compromiso de sostenibilidad y de ser muy responsable en la actividad que se va a hacer. Gracias. Yo no sé, tenemos a Leonora también conectada. Sí, ya estaba yo, ya voy a preguntar. ¿O se desconectó? Bueno. Hola, hola. Nos vamos a quedar con la duda con ella, entonces. Carolina, usted nos habló de los incentivos fiscales que están contemplados dentro de la ley, pero a la vez creo que hay... Perdón. Está Eleonora. Le hago la pregunta después. Termino con Carolina. Dentro de esos incentivos, si podríamos, o qué se tendría que hacer para poder tener incentivos también en la importación, por ejemplo, de elementos que también son de energía renovable, como calentadores solares, paneles fotovoltaicos que traigamos, o elementos que necesiten para todo este tipo de cosas, porque como usted lo mencionó, pues eso es para proyectos nuevos, ¿verdad? Y al final, por el tema de los trámites burocráticos, digamos, tiene que ser proyectos grandes. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que, o qué se podría hacer, una iniciativa para que también estos elementos fueran exentos de impuestos o poder traer incentivos en ese tipo de cosas? Sí. No, sí tiene razón. Es decir, porque la ley en realidad sí es como para proyectos con cierta capacidad, ¿verdad? Pero, digamos, proyectos que son como más pequeños o incluso creo que quienes se dedican aquí a instalar paneles no tienen posibilidad de acceder a estos beneficios necesariamente, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde aplica hacer en realidad una revisión real. Fíjese que yo lo he pensado con el tema de esto de los usuarios productores renovables, que me parece que eso puede ser parte de una revisión, pero integral, de revisar si en realidad esa norma se está usando, si en realidad es atractiva, ¿verdad? Porque parecía al inicio que lo era, pero pueden haber aspectos como el que usted señala, ¿verdad? De que, por ejemplo, o sea, de buscar alguna reducción en los costos en la compra de todos estos equipos que yo voy a instalar, pues, pero que yo tal vez no tengo la posibilidad porque por ser un proyecto que no es de un generador, entonces no puedo acceder, entonces no tengo que ir a CIGED, se vuelve como tal vez un poco más complicado, de manera que sí creo que en definitiva lo que le quiero decir es que para tener esos beneficios tendríamos que tener una ley, pero creo que sí vale la pena. Tal vez, como decía el ingeniero Angelucci, estos foros son importantes como para aprovechar a decir cosas así que uno considera importantes. Es una revisión integral, pues, porque a mí se me ocurre la norma de los UPRs, pero puede ser que hayan otras personas con otras experiencias que valga la pena recoger hoy, 5 años después de que se ha emitido esa norma, para ver qué podemos hacer para mejorarla, pues, ¿verdad? Porque también estos mecanismos sirven para que también un poco ir como desahogando la red, ¿verdad? Y que puedan tener las mismas empresas o incluso uno en su casa, pues, paneles, pero algo que sea
también accesible, ¿verdad? Entonces, pero contestando su pregunta, para poder tener eso, tendríamos que sí tener una ley, ¿verdad? Porque de esa manera como se otorgan los beneficios. Y habría que ver qué entidades estarían involucradas, pues, para que se faciliten, no para que se complique un procedimiento. Dejamos, ya la iniciativa ya la dejamos abierta. Pues sí. Y bueno, continúo, le consulto algo más. ¿Y existe algún mecanismo de gestión rápida para este tipo de proyectos en el cual se pueda, para no ir con tanto, porque a veces eso es lo que nos desencanta? Sí, yo sé. Fíjese que yo por eso le digo que creo que es un ejercicio que se tiene que hacer tomando en cuenta también como opiniones y experiencias que tiene la gente en la práctica, pues. Porque una ley usted la puede leer y puede sonar súper bonito, los plazos y todo. Pero cuando usted empieza a sumar el requisito de la alcaldía, el requisito de no sé dónde, o sea, se hacen procesos también. O sea, engorrosos. Ajá, entonces, sí, lo ideal creo siempre es hacer una revisión integral, ¿verdad? Y ver qué es lo que hay que arreglar y escuchar también a los que están, los expertos, pues, los que tienen también experiencia. De acuerdo. Hoy sí. Eleonora, ¿está por ahí? Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Quería hacerle una consulta a usted. Sabemos que la transición, la eficiencia energética, las transiciones tecnológicas dentro de las empresas, pues realmente van a beneficiar bastante, tanto la economía de la empresa como la parte de la descarbonización. Pero cuando uno está del lado de un empresario y sabe la inversión que tiene que hacer, como que ya se lo piensa. Debería de haber como pensando en el medio ambiente, como alguna incentivo, alguna ley que impulsara un poco más esto, o existe alguna línea de créditos que puedan ayudar a decidir esa inversión que tiene que hacer un industrial. Perdón, pero no escuché la primera parte de la pregunta. Le preguntaba si existe alguna especie de incentivo o si existiera una imposición, digamos, gubernamental para poder decidir la inversión que un industrial tiene que hacer. Porque le decía, al final al hacer el análisis puede ser que sea rentable hacer las inversiones, pero cuesta decidirse ya a la hora de hacer las inversiones. Bueno, realmente incentivos en temas gubernamentales quizás no soy la más indicada para responder. Lo que sí, el tema ambiental sí habría que evaluar la factibilidad y con lo que mencionaba en la presentación, lograr todos esos beneficios de tener un proyecto sostenible, que se generan otro tipo de incentivos como son la atracción del financiamiento, ¿verdad? Si se gana el financiamiento, ya es un buen paso para lograr desarrollar los proyectos. Ok, gracias. Por mi parte, pues, no sé si hay alguien del público que tuviera alguna inquietud, si no... Híjole. Sí, Sergio. Nosotros somos productores UPR y entiendo que la ley también nos permite negociar con un cliente, un negocio bilateral y poderle llevar energía. Y cuando uno es autoproductor por debajo de 5 megavatios, uno puede ocupar el tendido eléctrico de una empresa eléctrica como un vehículo para transportar la energía sin costo. Pero es una aplicación que ha sido difícil aquí en el país, desconozco si la hacen, pero quiero las posibilidades de poder hacer eso, de poder
vender energía a un cliente, un acuerdo entre ambas partes, ocupar el peaje existente para llevar esa energía. Sí, ok. Fíjese que, gracias por su pregunta, fíjese que en realidad el tema, por definición legal, como les decía, un generador es quien vende o quien comercializa la energía, dice total o parcialmente. Entonces, incluso por eso existen estas figuras del autoproductor, del cogenerador, ¿verdad?, que están en el Robocop, que le hablan expresamente de poder en el mercado vender excedentes. Ahora, para conectarse a red de transmisión, usted tiene que generar por lo menos 5 megas, ¿verdad? Pero usted puede también participar si produce menos de eso, pero a través del distribuidor. Entonces, eso es ser un generador, que es regulado, ¿verdad? Implica toda la lista de cosas que yo le puse ahí. Ahora, el UPR, en realidad, fíjese que la norma lo que habla es que usted puede tener un beneficio económico, pero no, digamos, en la reducción de su factura con el distribuidor, porque al final el UPR siempre necesita tener un distribuidor que le suministre la energía, porque se supone que el UPR tiene unidades propias, pero consume justo lo que se necesita, y por eso es que necesita siempre un distribuidor, porque de repente va a necesitar que le siga suministrando. Entonces, lo que dice la norma hasta la fecha es que lo que se hace es como un cruce, ¿verdad? Es decir, el distribuidor le cobra a usted, pero si usted le dio excedentes, hay un cruce y se da pues vía reducción en su factura. Así que respondiendo a su pregunta, me parece que es un generador, no es un UPR. Si está vendiendo energía, pues, fíjese. Así que, pero si quiere podemos platicar después. Pero sí, si es venta de energía, usted cobra por eso, le van a decir que es un generador. Buenas tardes. Yo creo que quizás abonando lo que decía la ingeniera es que quizás tiene un contador bidireccional, ¿verdad? Para hacer el cruce de lo que yo genero con el excedente que tenemos, ¿verdad? Sí, sí. Creo yo que por ahí vamos, Sí, ¿verdad? si quieren les comento, porque ¿Sí? yo personalmente soy UPR en mi casa. Vaya. Qué interesante. la norma de UPR lo que dice es que la finalidad es que quien lo instala o que quien se vuelve UPR lo va a hacer para utilizarla, su propia energía, no para comercializarla. Pero por las diferentes formas de la curva, cómo se genera la energía solar y cómo la consume el usuario, que pueden ser diferentes, eventualmente va a seguir comprando energía de la red y eventualmente puede llegar a tener excedentes que va a inyectar la red. Esos excedentes, lo que retira lo va a comprar. Esos excedentes que va a tener, en realidad no los va a vender, o la distribuidora jamás le va a pagar por esa energía que inyectó. La norma lo que dice es que se los va a valorizar y se los va a descontar de su consumo de energía. Y de hecho hasta tiene cierto tope, porque no puede decir que yo voy a instalar algo, voy a consumir 10 y voy a tener 90 de excedente, eso no, tiene ciertos límites, pero la idea es que usted no está comercializando esos excedentes, lo que está haciendo es entregándoselos a la distribuidora y ellos se lo reconocen de alguna manera y luego se lo descuentan de su consumo, ¿verdad? Pero no los está comercializando y sí requiere la instalación de un medidor bidireccional para que le registre lo que usted está consumiendo y lo que está regresando a la red. Pero básicamente una factura eléctrica no podría quedar a cero, ¿verdad? Podría, sí. Sí, podría. Y de hecho la norma permite incluso si el saldo es positivo, o sea, si ha inyectado más de lo que ha consumido, eso le queda por 3 meses ese saldo acumulado okay, para llegar ahí. Que es lo máximo, los 3 meses. Okay. Bueno, yo tengo 2 consultas. Una, quisiera saber el proyecto piloto, lo digo yo, ¿verdad? Sí, proyecto piloto del bosque energético que mencionaba. ¿Dónde se encuentra ubicado y cuáles son las plantaciones que están haciendo? 1. 2. El tema en sí del panel es energías renovables para un futuro sostenible. Pero a mí me gustaría conocer qué están haciendo ustedes, más que todo en el caso de las empresas,
si se encuentran alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible, porque en la presentación pues yo no pude visualizar ese tema. Entonces, hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad, pero no lo pude visualizar. Entonces, me gustaría que pudieran compartir la experiencia o el compromiso voluntario en sí sobre esta iniciativa, ¿verdad?, que es internacional. Simplemente. Si quieres arrancar vos con la respuesta. Sí, si quieren, bueno, contestando a su primer pregunta, el proyecto está en todos lados. No es una sola propiedad, no es un solo cuerpo, está en diferentes propiedades a lo largo de la parte sur del país, en diferentes propiedades. Entonces, no es un solo proyecto, está repartido. Contestando a su segunda pregunta, ¿cuál era el tipo de árbol o qué de plantación que se ocupa? Eucalipto, y no es solamente una especie. En eucalipto hoy todo este tema ha avanzado muchísimo y hay miles de variantes. La idea es que estas se puedan adaptar al tipo de suelo, al clima, a los recursos que tenga. Entonces, parte de nuestra investigación también, probar diferentes tipos, ver cuáles nos generan una mayor producción, cuáles no todas nos han funcionado, pero es parte del aprendizaje que estamos obteniendo. Yo tal vez para contestarte desde la perspectiva Holcim, bueno, nosotros somos signatarios y formamos parte del Pacto Global. De los 17 objetivos, nosotros hemos abrazado 14 de los cuales, por ejemplo, el tema de agua, tema de gente, por mencionarte algunos pocos, en nuestra página de internet de Holcim puedes encontrarlos, pero para comentarte dos proyectos básicos que estamos haciendo acá en El Salvador, recientemente y con la ayuda del bufete acá presente, ¿verdad?, hemos firmado un parque fotovoltaico, ¿verdad?, que vamos a instalar en Metapán finales de este año, principios del año entrante, por ahí es donde está. Y estamos, por ejemplo, casualmente terminando esta ponencia, yo me tengo que ir a terminar el tema del manejo de aguas, que le estamos manejando en 3 etapas, que es primero reducción de la que teníamos en este momento. La segunda, que es un tema de manejo de aguas contaminadas, que en nuestro caso eso no pasa, pero sobre todo el tercero, que es cómo nos convertimos en agua positivo, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando eso, igual está en nuestras redes sociales, si tienen más dudas, con muchísimo gusto pues nos podemos contactar contigo. Muchas gracias, porque ya nos regañaron. Bueno, agradecemos entonces a los... Creo que hay uno. Perdón. Una pregunta sobre el UPR, ya que habíamos tocado el tema un poco, que la puede responder Carolina o Daniel, que ha dicho que también es consumidor UPR. Nosotros somos del otro lado, nosotros somos EPCistas, o sea, constructores de plantas fotovoltaicas sobre tejado para clientes finales, industriales generalmente. Nos han dicho que la experiencia del UPR no es tan positiva en el sentido de que la letra está, pero la distribuidora tiene mucha discrecionalidad a la hora de decidir si le va a compensar eso a uno o no. Yo no sé si es por la falta de experiencia de los clientes, si no se han leído toda esa letra pequeña, que para eso sí son expertos en ponerla, ¿verdad? ¿O por qué? A veces se da el caso que, por ejemplo, un cliente de 2 megavatios le queden excedentes del 7%, porque así tratamos de diseñar siempre las plantas de tal forma que el cliente pueda autoconsumir todo, ¿verdad? Pero a veces, por diversas razones, es mejor sobredimensionarlo un poco más y tener un poco de excedentes, pero a veces los excedentes son 7% y esto ya puede ser unos $3,000 mensuales. Entonces, ¿es realmente factible el tema del UPR, recibir esa compensación? ¿Se puede lograr realmente si uno se lee bien todo y no hay ninguna picardía ahí con la que le puedan salir a uno, si uno cumple al pie de la letra todo? Bueno, le voy a contestar desde mi experiencia. Lo que pasa es que yo trabajé 8 años en una distribuidora, que es la que ahora me sirve energía. Entonces conozco bastante bien todos los procesos que ellos hacen. Yo no he tenido ninguna mala experiencia, de hecho son amigos míos con los que tuve que hacer trámite, entonces fue súper fácil, me salió todo súper bien. Llevo alrededor de 3 meses, que todos los meses me sale un descuento, llevo las estadísticas
está el medidor ahí y lo que dice el medidor es lo que me cobran y lo que dice el medidor que inyecté es lo que está. En realidad mi experiencia ha sido sumamente positiva. No sé cómo podría tener la distribuidora una discrecionalidad de poder retribuir o no eso, porque está en la ley y está claro. Tal vez donde puede surgir alguna duda es la valorización de ese excedente, porque eso no se valoriza al mismo precio de tarifa, sino que se valoriza a un valor que se llama el precio de la energía en el mercado mayorista. Entonces es un precio diferente, menor al de la tarifa, y ese cambia cada 3 meses. Entonces, normalmente uno de consumidor no tiene acceso a esa información a menos que conozca y la vaya a buscar. Pero igual creo que en el recibo aparecen esos precios, pero mi experiencia es que todo funciona bien, ¿verdad? No sé otros casos, otras particularidades, pero hasta el momento yo no me quejo. Habría que analizar el caso, sí. Sí, porque también abonando un poco en lo que mencionaba usted, sobredimensionar un poco la planta, la ley es específica y le dice hasta cuánto, de acuerdo al consumo promedio, hasta cuánto la puede dimensionar para no pasarse, porque ya está establecido eso, que no existan esos residuos acumulativos, digamos, a lo largo del tiempo. Pero bueno, ya me están cortando ahí el tiempo, así que agradecemos a los panelistas y muchas gracias. Y a ustedes a la también. orden, Muchas gracias.